Saludos a mis queridos oyentes de este video. Les deseo una agradable escucha y espero sus comentarios. Mi nombre es Valerie Hayes. Tengo 42 años. Soy analista senior en una de las firmas de tecnología más grandes de la costa oeste. O al menos eso es lo que dice mi tarjeta de presentación. Lo que no dice es que también soy la razón por la que las valoraciones de nuestra empresa superaron los $80,000 millones el año pasado. Que detrás de cada llamado algoritmo revolucionario elogiado en los comunicados de prensa, ceremonias de premios y escenarios de conferencias TEDx, estoy yo. Pero si le preguntas a Arthur Vance, nuestro vicepresidente de innovación y mi jefe directo, él te mostrará su sonrisa característica y te dirá que él lideró el proyecto desde cero. Lo dirá con una confianza tan inquebrantable que hasta podrías creerle. Demonios, yo solía creerle también. Arthur es el tipo de hombre que nació para las ruedas de prensa. Alto, con sienes plateadas de una manera poderosamente sabia. Siempre con trajes de diseñador y zapatos tan pulidos que reflejan su ego. Tiene esa voz encantadora y profunda que hace que incluso las tonterías suenen profundas. En las conferencias, la gente hace fila solo para estrecharle la mano y decir que se inspiraron, pero lo que no se dan cuenta es que el hombre no podría codificar una secuencia de Fibonacci sin que se le colgase la computadora. Durante 12 años, le dejé atribuirse el mérito de mi trabajo. ¿Por qué? Porque al principio pensé que éramos un equipo, que mi diligencia silenciosa y su brillo público nos hacían más fuertes. Me equivoqué. Todavía recuerdo la primera vez que le permití reclamar algo que no era suyo. Fue el prototipo de nuestro motor de búsqueda predictivo, un sistema que podía anticipar las necesidades del usuario antes de que las expresaran. Le entregué el código, el diseño, la visión, y él, con su carisma, lo presentó como su última innovación. La sala lo ovacionó. Mi nombre no fue mencionado. Me tragué el orgullo, creyendo que su éxito era nuestro éxito. Ingenua. Cada aumento que recibía se compensaba discretamente con los bonos que él se embolsaba. Cada premio al que estaba demasiado ocupada para asistir, él iba en mi lugar, y yo lo permití. Hasta el mes pasado. Comenzó pequeño, una picazón, una corazonada, algo en mi instinto que me decía que los cimientos se estaban pudriendo. Arthur comenzó a mentorizar a una nueva contratación llamada Elena Soto, joven, ambiciosa, recién salida del MIT con una maestría en ética de la IA y ni idea de cómo funcionaba realmente la política corporativa. Lo observé pasearla por la oficina, presentándola como el futuro del departamento, mientras mis 12 años de dedicación se desvanecían en el fondo. El desprecio en su mirada cuando pasaba por mi escritorio, esa sonrisa condescendiente. Sentía cómo se preparaba para reemplazarme. Luego, la gota que colmó el vaso. Escuché rumores de una próxima conferencia de la industria, donde Arthur presentaría nuestra nueva tecnología. La tecnología, es decir, mi algoritmo. Aún no estaba perfecto, pero tenía el potencial de redefinir la búsqueda empresarial. Yo había escrito el 90% del framework, incluyendo la secuenciación de redes neuronales que la hacía eficiente en tiempo real. ¿Y qué hizo Arthur en el escenario? Mostró mi demo, se saltó los detalles técnicos y la llamó su última innovación. Incluso me guiñó un ojo. Yo no aplaudí, ni siquiera respiré. Y luego llegó el correo electrónico, un reenvío accidental de Arthur al CTO. Valerie se está volviendo demasiado apegada a su código. Necesitamos una transición suave para la nueva dirección del proyecto. Elena es prometedora. El correo electrónico me heló la sangre. Demasiado apegada a mi código. Era mi vida. Era mi cerebro. Él estaba planeando borrarme, no solo de los créditos, sino de la historia de la empresa. En ese instante, la lealtad se disolvió en el aire. 12 años de trabajo duro, de dedicación silenciosa, de sacrificar mi propio reconocimiento por la asociación. Todo se convirtió en una burla. Sentí una ira fría y calculadora que nunca antes había experimentado. No iba a permitirlo. Él quería borrarme, pero yo tenía mi propia copia, no la versión corporativa, saneada, sino mi original, limpia, sin licencia y sin rastro. Guardé ese archivo en una pequeña unidad USB que escondí. Guardé ese secreto durante mucho tiempo en mi regazo. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por saber lo que estaba a punto de hacer. Eso fue hace 2 semanas. Ahora es lunes. Entré a la oficina con una blazer azul marino a medida. Presenté mi renuncia y me di media vuelta sin esperar respuesta. Arthur se rió. Mucha suerte encontrando otro trabajo a tu edad. Sonrió con suficiencia. Yo sonreí, no con amabilidad. Gracias por tus buenos deseos. Salí de la oficina, regresé a mi escritorio y comencé a empacar mis cosas, metódicamente, lenta y deliberadamente. Cada objeto, un recuerdo. Me dirigí a su oficina, llevando una caja de cartón que contenía mis efectos personales. Una sonrisa tensa jugaba en mis labios. Lentamente, deliberadamente, llevando la caja en mis brazos como si fuera frágil, aunque ambos sabíamos que no lo era. Era indestructible. Llamé a la puerta de su oficina de la esquina sin esperar respuesta y entré. Él levantó la vista de su portátil, claramente sorprendido de verme de nuevo. Valerie, dijo, arrastrando las sílabas como si estuviera probando su peso. ¿Qué es esto? ¿Tu gira de despedida? Colocó la caja suavemente sobre su impecable escritorio de cristal y me senté frente a él. Mis manos descansaban ordenadamente en mi regazo. Él sonrió. Su sonrisa era una máscara. Mira, no sé qué demonios te pasa, pero no puedes simplemente
simplemente irte así. Tienes un contrato, una cláusula de no competencia. Negué con la cabeza, mis ojos fijos en los suyos. No le di espacio para respirar. ¿Y tú piensas que alguien va a contratarte después de esto? Una analista de nivel medio sin patentes, sin trabajo público, sin visibilidad. Tu nombre ni siquiera está en las notas a pie de página, Valerie. Es como si nunca hubieras existido. Incliné ligeramente la cabeza y finalmente hablé. Mi voz era tranquila, firme y lo suficientemente fría como para hacerlo dudar. Es lo que apuestas, ¿verdad? Él parpadeó. Que me iré en silencio. Que los últimos 12 años de mi trabajo serán enterrados en tu sombra sin dejar rastro. Me reí, un sonido sin alegría. Siempre mantuve un rastro limpio, dije, porque he sabido durante mucho tiempo que llegaría el día en que intentarías borrarme. No esperaba que tardara 12 años, pero aquí estamos. Él se burló, tratando de recuperar el equilibrio. ¿Crees que tener unos pocos archivos va a cambiar algo? No, dije simplemente. Creo que tenerlos todos ya ha cambiado algo. Sus dedos tamborilearon una vez sobre el escritorio, nervioso. Firmaste un contrato de propiedad intelectual cuando te uniste. Términos estándar. La empresa posee todo lo que se desarrolle. Asentí. Todo lo desarrollado en la empresa. Corregí. Pero yo tengo un registro meticuloso de mi trabajo, de cada línea de código, de cada algoritmo que desarrollé fuera del horario de oficina, en mi propia computadora, con mis propios recursos. Me incliné hacia adelante, mis codos sobre mis rodillas. No entiendes la posición en la que estás ahora mismo. Crees que me estoy yendo derrotada, pero lo que realmente está sucediendo aquí es una transferencia de poder. Ya no posees la narrativa. Yo sí. Su mandíbula se tensó. No lo harías, dijo. No he dicho lo que haré, interrumpí suavemente. Todavía no. Me levanté, la caja en mis manos. Considera esto un recordatorio. ¿Qué tipo de recordatorio? Preguntó, con la voz baja. Que la arquitectura recuerda quién la escribió. Luego me fui. Su rostro me persiguió hasta el ascensor. No porque sintiera culpa, sino porque por primera vez vi miedo en sus ojos y me di cuenta de que sabía exactamente de lo que era capaz. Estaba casi en la puerta cuando lo escuché. La voz de Arthur, más aguda ahora, tratando de recuperar el terreno que sentía deslizarse bajo sus pies. Estás mintiendo, dijo. ¿Sabes cuál es la política de propiedad intelectual de la empresa? Me detuve en el umbral, la puerta entreabierta, sin girarme. Sí, dije, mi voz tranquila. La conozco muy bien, y también conozco mis derechos. Me giré lentamente para mirarlo, la caja aún en mis brazos. ¿Sabes lo que tengo en esta caja, Arthur? No son solo mis cosas personales, son copias de seguridad de todo. Cada línea de código, cada algoritmo, cada nota de desarrollo, todo lo que construí en los últimos 12 años. Y tengo documentos legales que demuestran que todo ese trabajo fue creado fuera del horario de oficina, en mi equipo personal, sin usar recursos de la empresa. Sus ojos se abrieron ligeramente. Tengo los registros de tiempo, los sellos de auditoría, las cláusulas de derechos de autor que firmamos hace años, los que nadie lee, los que dan por sentados. Dejé la caja en el suelo, me acerqué a su escritorio, saqué una carpeta delgada de mi bolso. Contenía una copia de nuestro contrato original de propiedad intelectual, resaltado y anotado a mano. ¿Recuerdas lo que cambiamos en las revisiones? Pregunté. Él no respondió. Sus ojos se posaron en las páginas. Fui a la sección con pestañas. Sección 12, párrafo 3, subsección B. Te la leeré. Los empleados conservan los derechos sobre la propiedad intelectual originada y desarrollada fuera del horario laboral o las instalaciones de la empresa, siempre que dicho trabajo no incorpore recursos internos propietarios o datos confidenciales del cliente. Puse el documento suavemente sobre su escritorio. Tú lo firmaste. Todo mi trabajo, cada línea de código, cada arquitectura, fue creada en mi computadora personal durante mis horas libres. Cada actualización documentada, cada hash de archivo coincidente. Lo miré, realmente lo miré. Ya no sonreía. Eso significa que los árboles de lógica originales, el esqueleto de diagnóstico, el diseño de la ruta predictiva, son míos, legalmente, creativamente, completamente míos. Abrió la boca para discutir, pero no salió nada, solo aire. Y si te preguntas por qué eso importa, dije, bajando la voz lo suficiente como para cortar el espacio entre nosotros, es porque todo lo que has construido, tu imagen pública, tu reputación, el valor de esta empresa, se basa en algo que crees que posees, pero que en realidad nunca fue tuyo. Él se recostó en su silla ligeramente, pero no se acercó a mí. Simplemente se quedó allí, las manos apretando el borde de su escritorio, sus ojos, antes tan seguros, ahora bailando entre los documentos y la unidad. Luego, de vuelta a mí. No lo harías público, dijo, pero su voz lo traicionó. Vaciló un poco. No quieres una demanda, no quieres el drama. Tienes razón, dije. No quiero, pero lo haré si es necesario. Y ahí estaba, el pánico. No ruidoso, no dramático, solo un colapso silencioso y visible de la certeza en un hombre que creía tener el control de todo. Valerie, preguntó, su voz ronca. ¿Qué quieres? Hice una pausa. No me giré. Quiero que recuerdes este sentimiento, dije, porque a partir de este momento es mío. Y luego me fui. Debería haberme marchado. Dejarlo allí en el silencio de su oficina con el peso de sus propias mentiras resonando en el cristal. Pero algo me detuvo justo cuando llegué a la puerta. Una última página que no había sido vuelta. Un capítulo final que no quería que fingiera no haber leído. Así que me di la vuelta. Arthur, pregunté, aunque mi voz había perdido su bravuconería inicial. Era delgada ahora, seca como papel. ¿Sí?
preguntó. Un libro de contabilidad, dije. 18 meses de preparación. Él levantó una ceja, tratando de mostrarse indiferente. Un libro de contabilidad, asentí lentamente. Un registro de todo lo que me robaste. Abrió la boca, probablemente para desviar, para manipular, para burlarse, pero no le di la oportunidad. Guardé los correos electrónicos, dije, los que describían la lógica fundamental detrás del motor predictivo híbrido, los que te explicaban el funcionamiento de los algoritmos de aprendizaje automático, los que te ayudaban a entender el concepto de la inteligencia artificial adaptativa. Su rostro se tensó. No había duda de que sabía que estaba diciendo la verdad. Y lo que era peor, yo tenía pruebas. Incluso conservé las transcripciones, dije suavemente, de la sesión interna de preguntas y respuestas del año pasado. ¿Recuerdas esa donde describiste espontáneamente nuestro próximo módulo de lógica adaptativa, usando exactamente la misma frase que te dije en el ascensor 15 minutos antes? La boca de Arthur se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Me acerqué. No de forma amenazante, no agresiva, solo firme, tranquila, letal en su precisión. Siempre pensaste que yo era ingenua, ¿verdad? Pregunté. Que mi ética era una debilidad. Él no respondió. Hace 6 meses recibí una oferta de empleo, una increíble, pero la rechacé. ¿Sabes por qué? Porque mi trabajo estaba aquí, mi legado estaba aquí, mi contribución a la empresa era real. Pero entonces me di cuenta de que mi nombre no estaba en ninguna parte, mis derechos de autor no estaban protegidos, mi trabajo era suyo. Y entonces recibí una segunda oferta, de otra empresa, Ellison Dynamics, una empresa que realmente valora la innovación, que realmente valora el talento. Y les dije mi historia, les mostré mi trabajo, y ellos me creyeron. Saqué una tableta de mi bolso, la desbloqueé y toqué la pantalla, la coloqué frente a él. Allí estaba, el contrato, firmado, sellado, fechado, con mi nombre y el escudo de Ellison estampado en tinta digital. Firmé con ellos hace 2 semanas, dije. Reconocimiento total, autoría pública, mi nombre en las patentes, en el lanzamiento, en el despliegue. Ellos saben que lo construí, y esta vez, finalmente obtendré el crédito que merezco. Su mirada se posó en la pantalla, sus ojos grises llenos de una desesperación silenciosa. Cada premio, cada discurso, cada comunicado de prensa, cada vez que subiste al escenario, lo hiciste con mi luz. Creíste que si yo permanecía invisible, tú brillarías más, pero olvidaste algo importante. Sus ojos se encontraron con los míos, suplicantes ahora, tranquilamente desesperados. Olvidaste que las sombras solo existen cuando hay luz detrás de ellas, y yo he sido la luz todo este tiempo. Se desplomó ligeramente, solo un poco, pero lo vi. La primera grieta en su imagen, cuidadosamente elaborada. Arthur Vance, el hombre del futuro, el visionario, el líder de pensamiento, se estaba desmoronando bajo lo único que nunca anticipó, la verdad. Me acerqué a su escritorio. Era como si el aire alrededor de él se hubiera vuelto pesado, asfixiante. Él ya no era el hombre seguro y sonriente que conocía. Ahora, su rostro era una máscara de desesperación, y sus ojos, antes tan llenos de vida, ahora estaban vacíos, reflejando el abismo que se abría bajo sus pies. Se levantó lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, Arthur Vance no parecía un hombre en control. Parecía un hombre que comenzaba a entender cuánto de su reino había sido sostenido por un solo hilo invisible, y ese hilo acababa de romperse. Caminé de regreso a su oficina por última vez. Él estaba de pie detrás del escritorio, como si éste pudiera protegerlo. Intentó enderezar los hombros, pero no se asentaron correctamente. No creo que entiendas lo que esto significa, dijo, su voz quebrada. No puedes llevarte todo. No puedes robar nuestros algoritmos, nuestros bucles predictivos. Te paraste frente a la gente y prometiste estabilidad, escala y velocidad, pero ni siquiera entendías el esqueleto. Sus labios se abrieron ligeramente. Es estable por ahora, dije, porque lo he estado manteniendo silenciosamente, noche tras noche, mientras tú pulías tus frases pegadizas. Pero ahora, dejé que el silencio se prolongara. Ahora los problemas de latencia comenzarán. Primero unos pocos milisegundos, luego errores menores de datos en la red, anomalías irregulares en el mapeo de pronósticos, inconsistencias en la agrupación de usuarios. El sistema no fallará de la noche a la mañana, Arthur, pero se degradará poco a poco. Y en la próxima gran presentación, cuando empieces a hablar de optimización y escalado vertical, alguien en la audiencia, probablemente un becario, hará una sola pregunta técnica muy específica. Me incliné ligeramente, mis ojos fijos en los suyos, y te quedarás en blanco. Su boca se abrió, luego se cerró. Vi el destello de pánico detrás de sus ojos. Pero no te preocupes, dije. El mundo no se reirá por mucho tiempo. Él me miró, con los ojos suplicantes ahora. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque, dije con calma, construiste tu nombre sobre mi silencio, y estoy cansada de estar callada. Me giré y caminé hacia la ventana, contemplando el horizonte de la ciudad. La valía de un hombre no se mide por lo que puede robar, sino por lo que puede construir. Y tú, Arthur, no construiste nada. Ahora el valor de tu imperio se está desvaneciendo, porque el futuro ya se está construyendo, y esta vez no estás invitado. Él no habló, no pudo. La verdad tenía peso, y se le estaba asentando como una montaña. No había nada que pudiera hacer, porque a pesar de todos sus títulos, Arthur Vance nunca entendió lo que había afirmado liderar. Y ahora que la persona que sí lo hacía se había ido, real y finalmente,
Finalmente, él se quedó de pie entre las ruinas de un brillo que nunca poseyó. Me fui. Oficialmente, inequívocamente. Arthur no podía leer el código. La innovación no es un producto, es una mentalidad, escribió en su cuenta de LinkedIn, con su foto de perfil profesional. Solo obtuvo 5 me gusta. Los becarios lo compartieron con cauteloso entusiasmo, como se hace cuando eres demasiado nuevo para ver la diferencia entre un líder y un hombre con un traje a medida que sostiene el trabajo de otra persona. Luego vino la rueda de prensa trimestral. Él se paró detrás del podio familiar, con el mismo cabello peinado con gel, el mismo traje de diseñador, pero algo en la forma en que sostenía las manos lo delató. No sabía qué hacer con ellas. No había tarjetas de notas esta vez. Su respuesta a una pregunta sobre fluctuaciones en el rendimiento del sistema fue vaga, llena de jerga vacía. Hubo una pausa audible, y luego comenzó el tecleo. Los reporteros, los analistas, los expertos conocían ese tipo de respuesta. Era el tipo de respuesta que la gente daba cuando no tenía una. 3 días después, apareció un breve artículo en Wired Tech Brief. Fuentes cercanas a la firma sugieren que un cambio reciente en el liderazgo pudo haber dejado al ala de innovación sin rumbo, aunque el vicepresidente Arthur Vance sigue siendo la cara pública del desarrollo. Algunos comienzan a cuestionar si las ideas que defiende son realmente suyas. Otra semana, otro artículo. ¿Puede Arthur Vance explicar la arquitectura del motor de aprendizaje dinámico?, preguntó un profesor del MIT. Él tosió. Es un nodo multinúcleo recursivo. Miró a su alrededor con los ojos revoloteando como si buscara una tarjeta de referencia. ¿Paradigma? El profesor frunció el ceño. ¿Podría ser más específico? No estoy aquí para dar una conferencia, dijo Arthur con una risa forzada. Nos enfocamos en los resultados, no solo en los planos. Pero los murmullos ya habían comenzado. Al final de la cumbre, el rumor en el vestíbulo no era sobre lo que había presentado, era sobre lo que no podía explicar. En Twitter, un hilo se volvió viral. El emperador no tiene algoritmos. Sin mi voz detrás de sus palabras, su imperio era solo una cámara de eco, ruidosa, pero vacía, y el mundo estaba empezando a notarlo. Era tarde, pasadas las 11. Yo estaba en casa, sentada descalza en el suelo de mi apartamento, revisando los borradores finales para la presentación de mi producto en Ellison. Mi producto, mi código, mi nombre en el encabezado. El suave zumbido de la ciudad se colaba por la ventana, y por una vez me sentía en calma. Y entonces, mi teléfono sonó. Me quedé mirando la pantalla por un momento, aturdida. No había visto ese nombre en semanas. Arthur Vance. Su voz era un susurro, el pánico envuelto en desesperación. Necesito las diapositivas, se apresuró a decir, los diagramas del framework, los ángulos del discurso, incluso solo los puntos clave. He reescrito la presentación 3 veces y nada tiene sentido. Es simplemente, se cortó con una exhalación frustrada. Yo esperé. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Luego, apenas por encima de un susurro, lo dijo. No sé lo que estoy haciendo. Me quedé inmóvil. Nunca lo supe. Continuó, su voz ahora áspera. En realidad, yo solo repetía lo que tú escribías. Memorizaba lo que me explicabas. Nunca entendí la arquitectura. Tragó saliva con dificultad. Te lo ruego. Solo explícamelo una última vez. Cerré los ojos. Recordé la vez que me dijo, riendo, que mis divagaciones técnicas hacían que la gente se perdiera en las reuniones. Recordé cuando me presentó como su mano derecha en lugar de la mente detrás de todo. Recordé los premios donde no me mencionó. El aplauso que debería haber sido mío. No, dije suavemente, pero con claridad. Él no respondió. No voy a volver, dije. No voy a limpiar tu desorden. Hice eso durante 12 años. Luego colgué. El silencio en mi apartamento era la única respuesta. La voz de Arthur había desaparecido. Mi voz, por fin, resonaba libre. La conferencia se llevó a cabo en el Gran Salón Aurora. Paredes de cristal, suelos pulidos, 3000 especialistas apiñados en asientos escalonados bajo anillos luminosos de luces LED. El tipo de espacio diseñado para el espectáculo, para la revelación, para que los reyes de la tecnología hicieran acto de presencia. Arthur Vance estaba programado como el orador principal de clausura. El tema, el futuro de los sistemas de aprendizaje hacia algoritmos conscientes. Su nombre parpadeó en la enorme pantalla digital sobre el escenario en negrita, tipo estéril. Yo no estaba allí, ni siquiera había planeado asistir, pero algo en mí se agitó. No era venganza, ni siquiera orgullo, solo una clara convicción. Me levanté de mi asiento, alisando mi falda. La presentación de Arthur fue un desastre. Subió al escenario con su sonrisa habitual, pero sus ojos estaban nerviosos. No tenía notas, no tenía un esquema claro. Sus diapositivas eran genéricas, sin nada que se pareciera a la arquitectura que habíamos construido. Y luego comenzó. Señoras y señores, lo que estamos construyendo no es solo inteligencia artificial, es inteligencia adaptativa, la próxima evolución en la intención algorítmica. De ahí en adelante, todo fue cuesta abajo. La audiencia escuchó, tranquila al principio, educada, pero esa clase de cortesía que se tensa cuanto más se alarga, hasta que se rompe. 15 minutos después, se levantó una mano. La doctora Elsa Méndez, investigadora de IA en el MIT. Señor Vance, dijo al micrófono, ¿podría elaborar sobre la arquitectura de ese sistema? ¿Cómo maneja la entropía en el modelo recursivo? Él tosió. Bueno, es una arquitectura propietaria, aún en etapas tempranas. Murmullos
Silencios se extendieron por la multitud. Y luego otra voz, tranquila, clara, resonante. O quizás, dijo la voz, levantándose de la quinta fila. Simplemente no es usted quien escribió nada de esto. Las cabezas se giraron. La doctora Natalia Vázquez, una veterana en el campo, expresidenta del Consejo Internacional de Ética Algorítmica, se puso de pie lentamente, micrófono en mano, con la mirada firme. He revisado sus resultados, le dijo a Arthur. Los he comparado con el trabajo de la señorita Valerie Hayes, la que diseñó esos algoritmos, la que escribió el código base. Y luego, mirando de nuevo al escenario, díganos, señor Vance, ¿dónde está Valerie Hayes? Silencio sepulcral. Él abrió la boca, pero no salieron palabras, y ahí estaba el desmoronamiento. El momento en que el emperador se paró ante la multitud, no solo sin ropa, sino sin guión, sin conocimiento, sin la mujer que construyó su reino. Las cámaras permanecieron fijas, las luces no se atenuaron. Él simplemente se quedó allí, expuesto. Yo observé desde mi apartamento, sin sonrisa, sin regocijo, solo la sensación tranquila y sólida de la verdad saliendo a la superficie, porque cuando expones la mentira, no necesitas hacer nada más. La doctora Vázquez había dicho mi nombre, el nombre que nunca se citaba en la prensa, nunca aparecía en una revista brillante, el nombre que había vivido en las notas a pie de página, enterrado bajo el foco de otra persona, Valerie Hayes. Yo no estaba en el programa, pero estaba lista. El equipo de Ellison, siempre estratégico, me había dado una credencial de oradora en caso de que quisiera conocer a posibles colaboradores discretamente. No la había usado. Ni siquiera había planeado quedarme más allá del segundo panel. Pero ahora, algo dentro de mí se movió. No era venganza, ni siquiera orgullo, solo claridad. Me levanté de mi asiento, alisando mi falda. Caminé por el pasillo del gran salón Aurora. La Torenetti Vázquez me vio y sonrió. Un asentimiento de bienvenida que me dio coraje. Aquí está, dijo, y me tendió el micrófono. Aquí está la verdadera arquitecta del sistema, la doctora Valerie Hayes. 3000 rostros me miraron fijamente. Durante los últimos 12 años, dije, con voz clara y firme, fui la arquitecta detrás de los modelos de lógica de comportamiento que impulsan los sistemas de predicción de intención de los que han escuchado hoy. Nadie se movió. Diseñé los bucles de retroalimentación adaptativos, la arquitectura de espera de decisiones y los procesadores de lenguaje que hicieron la interfaz no solo más rápida, sino intuitiva. La pantalla detrás de mí parpadeó. No era una presentación corporativa, ni ruido de marca. Era mi código, mis diagramas, mi framework original. Hoy, dije, por primera vez, el mundo verá la verdad. Este es nuestro filtro de contexto cultural, continué. Aísla el contexto ambiental del sesgo cultural usando lo que yo llamo ecos semánticos, pequeñas elecciones lingüísticas que cambian el significado según la región. No solo localizamos contenido, localizamos intención. Más cabezas asintieron ahora. Los teléfonos bajaron. La gente estaba escuchando. Luego vinieron las preguntas, rápidas. ¿Cómo manejó la entropía en el modelo recursivo? La sembramos, respondí sin dudar. Cada 60 horas, el modelo se autoprueba y elimina el 3% de sus suposiciones centrales, a menos que se reajuste con nuevos datos. Mi voz llenaba la sala. La gente no preguntaba para quién trabajaba, preguntaban por quién era yo, la mujer que construyó el sistema del que no podían dejar de hablar, la mujer cuyo nombre nunca había estado en el estandarte hasta ahora. Di un paso atrás y miré hacia los bastidores. Allí estaba Arthur, solo, con las manos entrelazadas inútilmente frente a él, su rostro pálido e ilegible. No se había ido, pero nadie lo miraba. Él ya no era la historia, yo sí. Un moderador se acercó, aturdido pero sonriendo. Doctora Hayes, ¿estaría dispuesta a presentar su modelo completo en la próxima conferencia? Sonreí. Me encantaría. Arthur Vance desapareció, sin publicación de despedida, sin entrevistas de seguimiento, ni siquiera una vaga declaración de retirada por motivos personales. Simplemente dejó de aparecer. La empresa intentó contener la caída. Su equipo de relaciones públicas se apresuró, emitió un comunicado de prensa vago, intentó presentar la cumbre como un momento de innovación compartida, pero nadie les creyó. No se puede empaquetar el silencio, y definitivamente no se puede dejar de ver a alguien desmoronarse en el escenario frente a 3000 expertos mientras finge entender un sistema que no creó. Mientras tanto, mi vida en Ellison Dynamics florecía. Mi nuevo puesto, directora de relaciones con el cliente, me dio total autonomía y la oportunidad de implementar mi filosofía, construir conexiones humanas genuinas. Mis colegas, mi equipo, eran brillantes, respetuosos y valoraban mi experiencia. No tuve que luchar por el reconocimiento. Mis patentes, mis derechos de autor, mi nombre, eran míos desde el principio. Ellison Dynamics integró mi nueva arquitectura en su plataforma de próxima generación, y el programa beta alcanzó una calificación de satisfacción del 96% en el tercer día. Los foros de la industria se encendieron. Empecé a recibir invitaciones de todos los rincones del mundo de la tecnología. Ponencias, colaboraciones de investigación, juntas asesoras, y esta vez me pedían por mi nombre. Valerie Hayes, la silenciosa, el fantasma del sistema. Ya no. Una tarde, quizás 3 semanas después de la conferencia, recibí un sobre sin remitente. Dentro, una nota manuscrita, corta, directa. La reconocí al instante. La letra de Arthur. Valerie, decía, siempre vi tu luz. Y en lugar de honrarla, intenté enterrarla porque sabía que no podía igualarla. Nunca fui lo que ellos creían que era. Creo que tú lo sabías en el fondo.
pasado. Y aún así, me diste 12 años. 12 años de luz que no merecía. Lo veo ahora. Realmente lo veo. Y lo siento. Lo leí 2 veces. Luego lo doblé cuidadosamente y lo puse en el cajón inferior de mi escritorio, debajo de una pila de notas antiguas de los modelos que ahora estaba preparando para publicar. Ya no lo odiaba. Ya no necesitaba su disculpa. Mi verdad había hablado por sí misma. Nuestra empresa, Marlowe Partners, ahora es una de las firmas de consultoría de más rápido crecimiento en nuestra región. Nuestro éxito se basa completamente en el principio que Arthur rechazó, que las relaciones comerciales prosperan cuando las personas se sienten valoradas, comprendidas y personalmente conectadas con sus proveedores de servicios. Cada día, trabajo con clientes que aprecian que se les recuerden sus cumpleaños, que se reconozcan las actualizaciones de sus familias y que se aborden sus desafíos comerciales con una inversión personal genuina en su éxito. Y cada día me recuerdo a mí misma que la verdadera victoria no es vengarse de alguien que te hizo daño, sino construir algo mejor en otro lugar. En el juego de las relaciones, lo que realmente importa es cuánto nos permitimos sentir y la valentía de explorar los caminos que el corazón y la verdad nos muestran. La experiencia termina aquí, pero la verdad, esa sigue viva en ti, esperando el próximo susurro. Si quieres más relatos que enciendan tu alma, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tu momento más intenso en los comentarios. ¿Alguna vez te has sentido excluido u olvidado por tu propia familia o en el trabajo? ¿Cómo lo manejaste? Y recuerda, la próxima historia puede estar más cerca de lo que imaginas.